Muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir a esta hermosa ciudad. Nunca había venido a esta parte de la Ciudad de México. De hecho, les estoy dando la respuesta incluso antes de darles la plática, porque ahora sabemos que el envenenamiento por alimentos o gastroenteritis aguda está causado por el síndrome de intestino irritable y un veneno específico que da lugar a autoinmunidad. Entonces, si me hace... Hay cambios de intestino en el sistema nervioso con acumulación de bacteria, disbiosis, y da lugar al fenotipo del SII. Me voy a enfocar en la disbiosis y cuál es la evidencia que hay para el síndrome de intestino irritable. Primero, quisiera empezar con el síndrome sin estreñimiento o incluso en forma mixta. Inicialmente, la investigación se enfocó a la alimentación en la alimentación materna para ver las alteraciones en los microbios del intestino delgado. Y este es un estudio en metaanálisis que muestra que en los pacientes con SII hay 10 veces más probabilidades de tener hora de respiración alterada que en los controles sanos. Por primera vez sabemos que las pruebas de respiración son anormales y se pueden detectar anormalidades, pero otros científicos están buscando más evidencia como cultivos y secuenciación profunda, que me les voy a mostrar. Este es el primer estudio de cultivos del intestino delgado en pacientes con síndrome de intestino irritable de Suecia. Yo trabajé en este lugar con 26 controles y pacientes enfermos, y los pacientes con SII tienen mucha bacteria en el intestino delgado, así que esta es evidencia final de que hay un problema con la flora microbiana del intestino delgado. En otro estudio de Grecia, por Pileris, y colaboramos nosotros con ellos, utilizando un corte mayor de 10 a la 3 o 1.000 coliformes por mililitro, los pacientes con SII diarreico, más del 60% cumplía con este criterio, así que tenían demasiadas bacterias en el intestino delgado comparado con 27.3%, no en saludables, sino en pacientes que se sometían a endoscopía para enfermedad, pero que no tenían el síndrome. Así que este es un estudio positivo que da más poder a los datos, porque estas no eran personas saludables. Pasando a nuestras técnicas más modernas y las técnicas de secuencia o PCR del intestino delgado, podemos cuantificar la bacteria más activamente incluso que el cultivo, porque con el cultivo solamente podemos cultivar 20 o 30% de los patógenos en el tracto gastrointestinal humano, y con el PCR podemos ver Klebsiella y E. coli, que son más elevados en niños con el síndrome que en sanos. Estas son escalas logarítmicas, así que las cifras son 10 veces más bacterias cada una, y esta es una gran diferencia cuando analizamos el colon. Ahora, la secuenciación profunda, que analiza todos los tipos de bacteria, y hemos escuchado mucho sobre este tipo de secuenciación porque el microbioma es un tema sumamente popular. En pacientes normales, esto es lo que se aprecia en el intestino delgado con una gran variedad de bacterias, y en pacientes con el síndrome de intestino irritable la población está muy disminuida. En esta población, Klebsiella y otras bacterias muestran un aumento mucho mayor que las menos comúnmente encontradas. Esto dio lugar a un concepto de que el síndrome de intestino irritable se puede deber a cambios en el microbioma y en particular del intestino delgado, y por tanto esta es la validación de la idea de que quizá los antibióticos pueden ayudar al síndrome de intestino irritable. Pero ¿qué antibióticos? Esta es una investigación difícil porque queremos un antibiótico que no cree resistencia antimicrobiana y otro tipo de problemas que se asocian con el uso crónico de los antibióticos. Este es el primer estudio y los voy a ir llevando por los estudios de rifaximina, y hay que entenderlos porque son bastante complicados. El primero no es tan complicado, el segundo es un poco más complicado o muy complicado.
Entonces, Target 1 y 2 son los estudios de eficacia. En otras palabras, estos son los estudios que indican que si la rifaximina funciona o no comparado con placebo en enfermedad intestinal inflamatoria. Y todo lo que va hacia el centro es estadísticamente significativo. Y todas las variables clínicas, dolor, diarrea, distensión abdominal, fueron estadísticamente mejores después de la toma de rifaximina comparado con placebo, así que hay una mejoría universal en estos pacientes. La siguiente diapositiva es casi idéntica a esta, pero no lo es. Si ven acá, aquí dice 4 semanas, pero el siguiente dice 3 meses. Incluso tomando rifaximina por 14 días, el paciente estaba mejor durante 3 meses en forma directa. Así que el fármaco pasó a la FDA y la FDA dijo, bueno, sí, esto es muy emocionante, sin embargo, puede regresar, y si regresa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decirle a los médicos cómo utilizar la rifaximina si no tenemos un estudio de retratamiento, es decir, o estudios que analizan un tratamiento y luego otro tratamiento? Esto dio lugar a que la compañía de los Estados Unidos sacara ese diseño, que es sumamente complicado. Fue diseño, se añade en colaboración con la FDA y se diseñó prácticamente para fracasar. Este estudio no debería haber funcionado, no debería tener éxito, y les voy a explicar por eso. Toman todos los pacientes la rifaximina al principio, y en estas 4 semanas, si respondían al fármaco, entonces se les daba seguimiento durante 18 semanas. La FDA cambió las reglas. Así que una respuesta a un fármaco en el síndrome, que quiere decir que tenían que tener mejorías en la sintomatología, en dolor, en la consistencia de las heces, y deberían ocurrir exactamente en la misma semana. Así como si estuviéramos tomando un dardo y darle al blanco 3 veces para que el estudio tuviera éxito en la primera parte. Así que esto es muy difícil. Luego, los pacientes eran seguidos, y si recidivaban, es decir, los síntomas regresaban en las 21 semanas de seguimiento, entonces entraban a un doble ciego. Si sus síntomas nunca regresaban y tenían respuesta perfecta, salían del estudio y no entraban al doble ciego. Así que es como tomar el equipo de fútbol y tomar los mejores jugadores del equipo, sacarlos del equipo y solamente utilizar a los peores jugadores para entrar al doble ciego. Y entrando en el doble ciego, tenían que utilizar este criterio triple de valoración clínica final, y eran evaluados aquí, y luego tenían que evaluarse con este triple objetivo clínico otra tercera vez, y luego, más adelante en la diapositiva, les voy a mostrar que una vez que recibía rifaximina el paciente por primera vez, nadie se enfermaba. 96% de los pacientes en este estudio no se volvieron a enfermar como antes de tomar la rifaximina. Así que nunca estuvieron tan enfermos que pudiéramos ver una gran diferencia en fármacos. Así que fue un diseñado, valga la redundancia, para fallar. Este es el número de pacientes que respondió, y 36%, es decir, una tercera parte de los pacientes con 6 meses de seguimiento jamás recidivaron de su síndrome, se mantuvieron saludables 6 meses con 2 semanas de rifaximina. ¿Y por qué les estoy diciendo que esto es tan importante? Porque por esta razón se toma el fármaco durante 14 días y se tiene un beneficio de 6 semanas. Y esto ha declarado la American College of Gastroenterology el primer tratamiento para el síndrome de intestino irritable, porque no toman el medicamento durante 3 meses, sino 2 semanas, y funciona. Si no funciona, van al siguiente, pero vale la pena utilizar la rifaximina por su efectividad. Algunos de los pacientes recidivaron y fueron aleatorizados a un estudio doble de ciego. El estudio que les voy a mostrar es el estudio B, que son los malos jugadores del equipo de fútbol, y cómo les fue en el doble ciego. Y sigue siendo estadísticamente significativo. Los pacientes siguen respondiendo a rifaximina en la segunda vez e incluso en la tercera vez. Y esta es la gráfica en azul. Vean ustedes, ahí empezó la severidad, luego descendía y cada vez descendía más con la rifaximina. 98% de los pacientes nunca estaba tan enfermo como al principio. 2 cosas que voy a incluir que no están en las diapositivas porque lo acabamos de presentar en la ACG hace 2 semanas. La rifaximina no crea resistencia microbiana.
Miles de cultivos se realizaron en este estudio después de 1, 2 y 3 tratamientos de rifaximina. E incluso después de 3 tratamientos de rifaximina no hubo resistencia durable a la rifaximina o a flagil o a cualquier otro antibiótico cruzado, así que no fue resistencia por cultivo que sospechábamos que sí ocurriría. Número 2, 98% de las bacterias en las heces en el día 0 todavía permanecía ahí 50 semanas después de los 3 tratamientos de rifaximina. Así que la rifaximina no mata la flora microbiana en el colon y no necesitan utilizar probióticos con la rifaximina porque no cambia las bacterias intestinales. Hablemos un poco del estreñimiento brevemente y de por qué ocurre todo esto. Sabemos que el gas metano en la prueba de aliento se asocia con el estreñimiento. Este es un metaanálisis que muestra este efecto. Si hay algo en el aliento está más estreñido, mientras más alto, más estreñimiento. En animales, cuando se induce metano en el intestino del animal, hay 70% de alentamiento del tránsito intestinal, así que es el gas metano el que disminuye la motilidad. No sabemos cuál es la bacteria, si no es una arquea, que es otro tipo de organismo que se llama Methanobrevibacter smithii, y esto es un PCR que muestra estos patógenos en el humano y no responden a la rifaximina y no responden tampoco a la neomicina, pero in vitro responden muy bien a la rifaximina y a la neo. Así que empezamos a tratar a nuestros pacientes en la clínica y tuvimos 85% de eliminación de metano y 80 y tantos % de respuesta clínica en el estreñimiento en esta revisión de gráficas retrospectivas. No es una buena ciencia, sino simplemente una revisión de gráficas. Entonces hicimos un estudio controlado con placebo doble ciego, con neomicina más placebo, neomicina más rifaximina para pacientes estreñidos crónicamente. Y estos puntajes de estreñimiento al dar neomicina y rifaximina, este es en donde se mejoraba mejor el estreñimiento, la distensión abdominal también mejoraba. Pero lo más importante es que el metano descendió a -3, es decir, son los pacientes que tuvieron la mejor respuesta a la terapia. Entonces el metano se asocia con estreñimiento y otras bacterias se asocian con la diarrea y el síndrome de intestino irritable diarreico y otras cosas. La estrategia de tratamiento de la disbiosis, bueno, nosotros utilizamos la prueba de aliento para confirmar si hay estreñimiento y si hay metano, y esto es lo que les damos. Si su síndrome, ya sea puro o mixto, les damos rifaximina, y si tienen más de 80% de mejoría, entonces no damos nada. Pero algunos pacientes sí requieren de procinética para que las bacterias no regresen. Y esto me da lugar a otra parte. ¿Por qué pasa el síndrome de intestino irritable? Empiezo a decirles que una gastroenteritis aguda es la causa de este síndrome, pero me voy a detener aquí porque lo que quiero es que entiendan es un factor importante. ¿Cuántos de ustedes creen aquí que el estrés es la causa del síndrome de intestino irritable? Levante su mano, por favor. Entonces, la evidencia a nivel 1 es que tomamos humanos, 50 de ellos, y se les administra un factor de estrés, y a los otros 50 no se les da estrés y se ve si se desarrolla el síndrome, y hay un artículo publicado. Nivel 2 de evidencia es que se toman pacientes con el síndrome y se comparan con pacientes con colitis ulcerosa. ¿Ha habido algún estudio de esta naturaleza? Como no lo hubo en el otro, ¿verdad? Y el otro estudio es estudios con SII y comparados con saludables. Así que no tenemos evidencia de que el estrés esté causando este síndrome, pero déjenme decirles que sí tenemos evidencia a nivel 1, un estudio del ejército en los Estados Unidos en donde fue un estudio prospectivo de pacientes que iban a ser llevados a Irak. Es un estudio colaborativo de Washington, y las personas que fueron desplegadas a Irak y Afganistán recibían un cuestionario antes de irse y cuando regresaban, y todo lo que ocurría durante su estancia ya se monitoreaba. Si disparaban un arma, si eran lesionados, si habían matado a otro ser humano, o si estaban en combate activo, y otros factores de estrés. Eran experiencias muy estresantes para cualquier persona y no tenían nada que ver con el desarrollo del síndrome de intestino irritable. El único factor que se asoció con ese desarrollo del síndrome en ese estudio fue si la persona que había ido a Irak o a
Afganistán había tenido una gastroenteritis por salmonella o E. coli. Entonces, el envenenamiento o intoxicación alimenticia puede ser la causa, no el estrés. Este es el metaanálisis de este tipo de estudio que muestra que la razón de momios, hasta 10, si se tiene una primera infección hay 10% de probabilidad, 10 veces más probabilidad de desarrollar el síndrome. Entonces, en Estados Unidos no sabíamos cuánto del ISB se debía a la intoxicación alimenticia. El Centro de Control de Enfermedades en Atlanta decía que si ponemos 300,000 personas perfectamente normales sin el síndrome de intestino irritable en los Estados Unidos, con lo que sabemos ahora de cómo ataca las gastroenteritis, ¿qué pasaría en 20 años? Con base en la información que tenemos, 9.1% de todos los Estados Unidos tendría el síndrome de intestino irritable por intoxicación alimenticia con base en lo que sabemos hoy. Así que el síndrome de intestino irritable, o la mayoría, podría deberse a gastroenteritis. Empezamos una serie de estudios en donde infectamos animales con Campylobacter y de este lado con placebo. Y esperamos 3 meses antes de que eliminaran el Campylobacter para ver qué pasaba. Y lo que ocurrió fue desarrollar acumulación de bacteria en el intestino delgado, pero no en el colon, solamente en el intestino delgado. También aquellos que desarrollaron la disbiosis, que tenían Campylobacter y disbiosis, 85% de las ratas tenía síntomas de intestino irritable y linfocitos rectales aumentados, que también se ven en humanos con este intestino irritable postinfeccioso. Entonces, en el primer estudio tuvimos un estudio animal para estudiar las ideas utilizando un patógeno que causa gastroenteritis, que sabemos que causa intestino irritable en el humano. Sabíamos que la bacteria se va creando cuando el intestino se va acumulando cuando el intestino no está trabajando adecuadamente, es decir, no está evacuando. Entonces estudiamos nervios particulares del intestino que son importantes para mantener este tubo limpio, es decir, el complejo motor del intestino delgado, y encontramos que si se desarrolla disbiosia y se tiene Campylobacter, las células intersticiales de Cajal, estas específicamente, disminuían en tamaño. Estas fueron lecturas sacadas. Y aquí observamos estas células ICC, estas saludables, aquí no presentaban disbiosis, pero sí tenían Campylobacter. Y aquí era la mezcla de disbiosis con Campylobacter. Vean ustedes, difíciles de teñir y son no funcionales, así que sabíamos que algo en la intoxicación alimenticia o en gastroenteritis estaba causando daño a la estructura completa del sistema nervioso enteral. Todas estas bacterias pueden causar el intestino irritable y todas tienen una toxina que se llama la toxina de distensión citolectal. Y dentro de estas toxinas es la importante, que es la que causa el problema. Si todos estos patógenos causan intestino irritable y lo que tienen en común es quizá esta es lo que está causando el síndrome. Así que creamos un Campylobacter en donde cortamos esto genéticamente. Y se lo dimos a los animales para que tuviera Campylobacter regular, la toxina borrada, digamos, y se les llevaba a un área donde la intoxicación alimentaria era muy elevada, y entonces si se tenían esto se podía prevenir el síndrome. Si tienen rifaximina sí se puede prevenir. Si se tiene la ausencia de esta toxina, también se puede prevenir el síndrome de intestino irritable. Así que la toxina es la que causa el síndrome y es la primera vez que sabemos que es la toxina. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar Campylobacter a las ratas para ver cuál es la toxina. De una vez vamos a hacerlo y generamos una infección y obtuvimos anticuerpos para atención la toxina. Este es el control negativo en conejos sin anticuerpos anti-CDT, y esto es el suero de rata, de conejos. Ven ustedes los ganglios, las células ICC, y todo el sistema entérico nervioso está teñido por este anticuerpo o encendido. Pero esta rata jamás había estado expuesta a Campylobacter. Entonces nos preocupaba porque decíamos, bueno, el experimento no funcionó. Y luego nos dimos cuenta que lo que estaba ocurriendo es que se desarrolla un anticuerpo para el CDTB, la toxina.
Y esa toxina se ve como algo en nosotros. Y esa es la formación de la autoinmunidad, porque este anticuerpo está reaccionando a cosas dentro de los nervios que son ustedes, porque esta rata jamás ha estado expuesta a la toxina. Y nos tomó 3 años poder identificar qué era esto. Ahora esto es en humanos, es una biopsia de hilio de espesor completo, se le expone el anticuerpo al CDTB sin tinción y luego se localiza los ganglios. Tenemos células madre enterales de Atlanta y las estudiamos para obtener una proteína que pudieran reaccionar los anticuerpos. Entonces se llama vinculina la proteína de reacción, y la vinculina es importante para que las células se alcancen y se puedan, digamos, tomar unas con otras. Así que si tenemos una rata con vinculina apagada, no hay movimiento de las células y no se unen, así que al tener un anticuerpo podría causar el desprendido de todo el sistema entérico neural. Y eso es lo que creemos que está pasando. Lo que creemos que está pasando es que tenemos estas CDT y tenemos diferentes anticuerpos que se unen a esta parte de la toxina, pero esta se parece a la vinculina y entonces se genera una autoinmunidad a la vinculina. Hicimos el experimento final donde tomamos a las ratas y les administramos la toxina CDT, no Campylobacter. Y las ratas desarrollaron disbiosis solo en el intestino de una inyección en el brazo de la toxina CDT. Esto dio lugar al desarrollo de una prueba sanguínea y hemos hecho diferentes fases para desarrollar esto en pequeños grupos de pacientes, y luego lo hicimos en el estudio Pylorus 1, gran estudio con 2.375 pacientes con enfermedad de intestino irritable, 142 que incluían enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, pacientes con enfermedad celíaca y todo. Este es el síndrome de intestino irritable y el valor fue de P a la menos 27, así que es un valor sumamente alto. Y para vinculina es igual, así que si podemos crear una línea de diagnóstico y podemos buscar este corte para CDT y este otro para vinculina, obtenemos un índice de probabilidad de 5.2 y la positividad de esta prueba, la probabilidad de tener el síndrome es 98.7%. Esto es la curva comparada con sujetos sanos y aquellos pacientes con diarrea crónica y la otra en síndrome de intestino irritable y síndrome de inflamatorio intestinal. Y esto es importante porque por primera vez podemos decir que los pacientes con intestino irritable tienen una enfermedad que no es funcional, sino es una enfermedad porque tenemos un biomarcador orgánico. No está en su cabeza, no es esto, sino que se tiene un biomarcador orgánico para el síndrome de intestino irritable. Si tenemos un paciente entonces en la clínica, la prueba del síndrome será de 66% con anti-CDTB. Si este es positivo y la vinculina es positiva, entonces ahora tenemos 95% de que tiene el síndrome. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque hace 3 semanas tuve un paciente en mi consultorio, 25 años, una mujer con intestino irritable diarreico que había sometido a 3 colonoscopías. Y eso es una vergüenza, ¿no? Porque una mujer de 25 años no debería ni siquiera someterse a una sola colonoscopia y tuvo 3 que eran normales. Entonces, ¿en qué estaban pensando los médicos para hacer esto? Así que esto debe de tener el uso excesivo. No estoy diciendo que no se tienen que someter a una colonoscopia, sino no realizar 3 en una mujer de 25 años y las 3 resultaron normales. Si las pruebas son negativas, entonces hay una probabilidad del 25% nada más de intestino irritable. Entonces, esto es la intoxicación alimenticia y la toxina bacteriana es lo que da lugar a la enfermedad a través de un daño de las células nerviosas del intestino con disbiosis, y entonces ahora el síndrome es una enfermedad sensible a antibióticos que no crea resistencia a los antibióticos a pesar de múltiples usos. Y una prueba diagnóstica que da al paciente una respuesta de manera que no tengan que ir una y otra vez con otro médico para mejores respuestas es muy bueno en conclusiones.
El cambio del microbioma intestinal en aquellos pacientes con estreñidos y alteración de coliformes para síndrome intestinal irritable es muy importante hacerles la prueba de aliento. Y sabemos que la gastroenteritis aguda causa el síndrome, en ratas causa neurotoxicidad que utilizamos para determinar esta autoinmunidad. Y los anticuerpos séricos anti-CDTB, por primera vez, así como los antibiculina, nos dan una idea. Hemos estado diciendo que no teníamos ideas de lo que es, qué causaba el intestino irritable, pero ahora sí. Ahora, esto va a tener un impacto sobre el sistema de salud. ¿Por qué es importante el anticuerpo para esto? Porque son las causas de la enfermedad. Estos anticuerpos, mientras más alto, más terrible la enfermedad. Y es más difícil tratar a estos pacientes. Les da a los pacientes la confianza porque ya tienen el diagnóstico, tienen el síndrome de intestino irritable. Y muchas veces un médico dice, bueno, usted tiene el intestino irritable, y le preguntan, bueno, ¿y cómo lo sabe? Pues porque soy un experto, ¿no? Bueno, sí, claro, hay expertos, pero a final de cuentas ahora sí tienen una conclusión. Ahora, los anticuerpos cambian con el tiempo, y si una persona tiene anticuerpos y viajan y hacen cosas que son de más alto riesgo para intoxicación alimenticia, los trato profilácticamente, porque cada vez que tenemos gastroenteritis, el riesgo y la probabilidad de adquirirlo es mucho más alta. Bueno, eso es todo lo que quiero decirles. Les agradezco mucho su atención y estoy esperando que esto pueda pasar al siguiente paso. Muchísimas gracias. Después de haber visto esta presentación, esta prueba con estos dos anticuerpos fue lanzada en Estados Unidos en la DW en mayo, y en México la tenemos ya comercialmente disponible desde hace 2 meses. Lo que pretendo hacer en estos próximos minutos es mostrarles la experiencia clínica en el consultorio con casos reales que he tenido en los últimos 2 meses, donde hemos dado retratamiento con rifaximina a los pacientes, y donde además hemos utilizado la prueba de los dos anticuerpos, el anti-CDTB y la antivinculina, para confirmar el diagnóstico, para al final mostrarles datos con esta pequeña serie de casos que ya tenemos, datos duros, así como un modelo matemático, y finalizar con un modelo propuesto, un algoritmo de cómo debemos afrontar desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico estos pacientes. Entonces hemos denominado a esta plática el éxito diagnóstico y terapéutico de casos con síndrome de intestino irritable en México. Y déjenme empezar por varios casos y van a ustedes ver cómo los hemos estudiado, cómo los hemos manejado y cómo se reporta la prueba. El primer caso es un hombre de 33 años de edad, casado, trabaja desde su casa en una empresa familiar de bienes raíces desde hace varios años, y debido a su enfermedad actual que se ha exacerbado, ahora trabaja desde su casa por miedo a salir y tener diarrea. Su esposa estaba embarazada de su primer hijo cuando lo vi, y debía dar a luz un mes más tarde. Ya esto sucedió, ahora lo verán. Y hace 14 años, luego de comer en un restaurante, presentó una gastroenteritis con diarrea y fiebre, y desde entonces ha estado enfermo. Sus síntomas consisten principalmente en distensión abdominal subjetiva y visible que lo limitan hasta no poder ajustarse al pantalón, y diarrea que alterna con estreñimiento. A pesar de la alternancia entre diarrea y estreñimiento, él refiere que la diarrea es el hábito intestinal predominante, o al menos el más frecuente, que ocurre principalmente luego de los alimentos, incluso hasta la urgencia que le ganan y no alcanza a llegar al excusado. La distensión mejora con la evacuación, aunque no necesariamente se asocia con cambios en la frecuencia o consistencia de las evacuaciones, y además dolor abdominal que le limita la ingesta de alimentos. Su dieta es muy limitada, incluyendo carne o pollo asado, queso Oaxaca, tortillas de harina o maíz, y no tolera alimentos con soya o muy condimentados. En ocasiones come hamburguesas, pero en otras oportunidades no le caen bien. Tiene un antecedente de una hernia hiatal diagnosticada hace muchos años por una endoscopía, varias hernias discales, por lo que ha estado hospitalizado por dolor, hemorroides tratadas con tópicos que le produjeron dermatitis, septorrinoplastia, migraña actual, por lo cual le realizarán una resonancia magnética que ya también se realizó a lo largo del tiempo que lo vi.
Tabaquismo desde los 14 a los 22 años, de 1 a 2 al día, y marihuana en 8 ocasiones, última vez hace 3 años. Los únicos estudios que se han realizado son un ultrasonido de abdomen y exámenes de sangre que han sido todos normales. Le solicitaron un colon por enema que nunca se realizó y ha tomado múltiples tratamientos sin mejoría, incluyendo Hidrasec, Lacteol Forte, Farmevan, Imodium, el uso de comerciales, pero es lo que refiere el paciente. Ha tomado múltiples antibióticos que lo empeoran. El único tratamiento que le funciona es el Flonorm y que toma por periodos de 5 días. Lo mejoran completamente, pero al cabo de un tiempo recae y lo toma nuevamente. Al examen físico lo único que se nota es que está muy estresado, pero por lo demás su examen es normal. Basado en la nueva clasificación del perfil clínico multidimensional de la Fundación de Roma, su categoría diagnóstica es síndrome de intestino irritable mixto, Roma 3 interrogado, porque en realidad solo mejora con la evacuación, la distensión y el dolor, si bien tiene cambios del hábito intestinal. Modificadores biológicos, alterna diarrea con estreñimiento, es mixto. Es postinfeccioso, se desarrolla su cuadro después de una gastroenteritis y cursa con distensión abdominal. El impacto es grave, está limitado para trabajar en su casa, en sus alimentos, en su vida social. Y como modificadores psicológicos, el estrés emocional que se le nota en el interrogatorio y anormalidades fisiológicas y biomarcadores, ninguno conocido hasta el momento. Ante el diagnóstico, la distensión y la mejoría con rifaximina que él refería previamente, le explico que 5 días son poco tiempo y decidimos un retratamiento ahora con 400 miligramos cada 8 horas por 14 días. Un mes más tarde regresa a control y refiere una mejoría significativa, sin dolor abdominal ni distensión. Solo el día que nació su hijo tuvo un poco de dolor por el estrés del nacimiento. Está saliendo mucho más que antes. Puede ir en carro hasta 40 minutos sin tener urgencia para evacuar. Ha comido incluso donuts, hasta 2 seguidos, y cada vez trabaja más en su oficina y ha dejado de trabajar en su casa. Le he recomendado un nuevo ciclo de rifaximina en caso de recurrencia de los síntomas. Regresa 3 semanas más tarde a una nueva consulta, no ha requerido retratamiento en esta oportunidad y refiere ahora 1.5 meses, en 1 mes y medio, sin diarrea. Come de todo, incluso tacos de bistec y tacos de camarón con chipotle, es lo que refiere el paciente, y le realizaron ya su resonancia magnética que descartó causas orgánicas de su migraña, pero tiene ciática y está con ácido fólico y vitamina B12. Este es un caso interesante de alguien que tomaba rifaximina en dosis no suficientes, que le mostraba una mejoría. Es un síndrome de intestino irritable mixto, postinfeccioso, pero que cuando se le da un ciclo adecuado y se le explica, su mejoría es satisfactoria y duradera y ha cambiado totalmente su vida. El siguiente caso es una mujer de 56 años, natural y procedente del Distrito Federal, que trabaja en la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Trabajo. Tiene un antecedente de lupus y está asintomática actualmente. Tiene una historia de colitis microscópica en 2006 que fue tratada por nosotros con mesalazina y colestiramina con resolución del cuadro. Un tiempo después le diagnostiqué síndrome de intestino irritable con diarrea y la manejé con rifaximina por 10 días, que es lo que usábamos en aquel entonces, y no ha vuelto a consultar, pero refería que había estado asintomático con periodos ocasionales de síntomas que mejoraban con antiespasmódicos por periodos cortos. Consulta nuevamente el 7 de octubre por un cuadro que inició 3 meses antes de verme, luego de iniciar una dieta para bajar de peso. La dieta es libre de harinas, pero rica en frutas y vegetales. Desde ese momento presenta 8 a 10 evacuaciones líquidas al día con dolor abdominal, distensión subjetiva y visible. El dolor y la distensión incrementan a lo largo del día y mejoran con las evacuaciones y se asocian con un aumento en la frecuencia de las mismas. Recibió tratamiento con lidamidina al inicio del cuadro con muy poca mejoría. El cuadro actual le ha afectado de manera moderada a su calidad de vida, ya que no puede ir a restaurantes o al gimnasio por miedo a tener un accidente, y además le ha afectado en su vida sexual, lo cual refiere en frente de su marido, quien la acompaña a la consulta. 3 semanas antes de verme presentó un cuadro gripal tratado con antihistamínicos. Al examen físico se veía ansiosa y preocupada, con signos vitales estables, abdomen con incremento de la frecuencia de los ruidos intestinales, muy doloroso, incluso con la sola colocación del estetoscopio en el abdomen, pero sin irritación peritoneal. Al final de la consulta me dice: me siento muy aliviada de consultarle nuevamente para este problema. El coprológico, cultivo, biometría hemática, química sanguínea y pruebas de función tiroidea son todas negativas o normales. La impresión diagnóstica es un síndrome de intestino irritable con diarrea que cumple criterios de Roma 3
si bien solamente tiene 3 meses y sabemos que por Roma 3 los síntomas tienen que estar presentes desde 6 meses antes, tenía ya una historia de diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Como modificador clínico tiene diarrea, distensión abdominal y se relacionan sus síntomas con una dieta para bajar de peso. El impacto es moderado en cuanto a su trabajo, su vida social y sexual, estrés emocional por el problema actual y como biomarcador le solicitamos el IBS check. El IBS check es la prueba con la que se conoce comercialmente a la antivinculina y al anti-CDTB. Esto es el resultado, como viene reportado, la prueba del IBS check o la antivinculina y la CDTB. Y como ustedes pueden ver aquí, la paciente tiene positivo la antivinculina y con que tengamos uno de los dos positivos se considera una prueba positiva. Se le da rifaximina 400 miligramos 3 veces al día por 14 días y la paciente regresa a control la semana pasada, antes de yo venir a este congreso, y refería que después de haber suspendido la rifaximina estuvo al 100% bien, pero notó que una semana más tarde tenía como un 80% de mejoría, si bien su estado general era completamente normal. Me iba a llamar a mí el doctor Sanchmulson porque le había curado de su colitis microscópica hace muchos años y ahora la mejoría era dramática. Pero notaba que había empezado nuevamente algunas evacuaciones disminuidas de consistencia, nunca como 4 semanas antes, por lo cual, ante su buena respuesta, decidimos darle un retratamiento con rifaximina. Esta es una paciente nuevamente con un síndrome de intestino irritable con diarrea, donde el retratamiento ha sido efectivo y se ha confirmado el diagnóstico con una prueba objetiva para síndrome de intestino irritable con diarrea. El tercer caso es una mujer de 43 años, ama de casa, consulta por una historia de 3 años de evolución de diarrea y distensión abdominal subjetiva diaria que iniciaron luego de una gastroenteritis. La diarrea ocurre al menos 3 veces por semana y no se relaciona con ningún alimento. La distensión mejora con las evacuaciones y se relaciona con una disminución de la consistencia de las mismas. Refiere además a astenia y adinamia y pérdida de 3 kilogramos de peso en ese periodo. Ha recibido múltiples antibióticos sistémicos sin ninguna mejoría o una mejoría parcial, pero recurre el cuadro. Antes de consultarme le habían realizado los siguientes exámenes: una endoscopía alta que mostró hernia yatal y gastritis ligera con Helicobacter pylori negativo y una colonoscopía normal, pero hicieron ileoscopía con biopsias que reportaron cambios compatibles con sprue tropical. Debo decir que a la paciente no se le tomaron biopsias del duodeno cuando se le realizó la endoscopía. En sus laboratorios ustedes pueden ver que tenía una anemia leve, macrocitosis y leucopenia. Las transaminasas ligeramente elevadas y tenía positivo el anticuerpo contra hepatitis A tipo inmunoglobulina G. Tenía una PCR que era normal y los carotenos estaban disminuidos, 3 microgramos por decilitro. Le hice serologías para enfermedad celíaca, las cuales fueron negativas, pruebas de función tiroidea que fueron normales, coprológico, coprocultivo y Clostridium difficile normales y negativos, y una calprotectina fecal que fue de 18. Esto quiere decir que no tenía por lo menos un marcador inflamatorio o de enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando uno oye el caso de esta paciente, el diagnóstico diferencial es una síndrome de intestino irritable con diarrea postinfeccioso o un sprue tropical. Pero todos estos hallazgos son hallazgos que no se observan en un paciente con síndrome de intestino irritable y con esto hicimos el diagnóstico de un sprue tropical. Le hicimos un tránsito intestinal donde ustedes pueden ver perfectamente aquí la floculación del bario, no sé si alcanzan a ver con mi señalador. Y con esto, con este diagnóstico empezamos tratamiento con tetraciclina 500 miligramos 2 veces al día y ácido fólico 5 miligramos al día, lo cual le propuse por 6 meses. La paciente mejoró su estado general de manera significativa, cedió la diarrea y aumentó de peso. Luego de 4 meses de tratamiento recurre la diarrea, lo cual es inusual para un sprue tropical. Quienes hayan manejado cuadros de sprue tropical, primero tendrán la experiencia de que los pacientes mejoran durante la primera semana de tratamiento y prácticamente no tienen recurrencia. Mi duda en ese momento era si la paciente estaba desarrollando un síndrome de intestino irritable con diarrea postinfecciosa y por eso le solicito un IBS check. Nuevamente, el IBS check en esta paciente es positivo y como ustedes pueden ver, aquí están los resultados donde se observa perfectamente que está positivo el IBS check.
Aunque ya estaba a punto de terminar sus 6 meses de tetraciclina, estaba en los 5 meses y medio del tratamiento, le cambié a rifaximina 600 miligramos 2 veces al día por 14 días. En este caso dividí la dosis 2 veces al día. Siempre le pregunto a los pacientes cómo les es más cómodo tomar el tratamiento. La paciente está muy bien, se dio la diarrea y en este momento la tengo en seguimiento y si recurre le daré tratamiento con rifaximina. Este es aparentemente un caso de un síndrome de intestino irritable post-infeccioso, post-SPRU tropical, con diarrea, confirmado con un IBS check y con una muy buena respuesta a la rifaximina. El cuarto caso es una mujer de 63 años, natural y procedente del Distrito Federal y ama de casa. Refiere de varios años diarrea hasta 6 evacuaciones al día líquidas, además de inflamación, es la forma como los pacientes comúnmente se refieren a la distensión subjetiva, y dolor abdominal al menos 2 veces por semana. La distensión subjetiva y el dolor abdominal mejoran con las evacuaciones, que ocurre principalmente en el periodo postprandial. Además, tiene la aparición de las molestias abdominales que se asocian con un incremento en la frecuencia de las evacuaciones y con la presencia de heces flojas y líquidas. Nunca tiene evacuaciones duras. Los cuadros son episódicos y empiezan principalmente en el otoño, entre octubre y noviembre, o se asocian con estrés. Me consultó por primera vez en enero de este año y traía una colonoscopía del año pasado que fue normal, pero le habían tomado biopsias aleatorias y el médico le dijo que eran normales. No las veía yo en ese momento, sin embargo, insistí en conseguir el reporte de las biopsias. Toma sertralina como antidepresivo y ha estado muy bien. Su examen físico, peso de 86.2 kilogramos, con un abdomen globoso, con abundante panículo adiposo, los ruidos intestinales aumentados de frecuencia, pero era blando y depresible y tenía dolor en el marco cólico sin irritación peritoneal. Solicité los siguientes exámenes, de los cuales positivos: una biometría hemática normal, hipertrigliceridemia, en el examen general de orina 3 a 4 leucocitos por campo y el urocultivo fue negativo, y en el coprológico había una cruz de leucocitos. El tránsito intestinal que le pedí fue de 25 minutos con una mal rotación del yeyuno que aquí les muestro. Ustedes pueden ver cómo se ve el paso del medio de contraste. Aquí viene el duodeno y todo el yeyuno está hacia la derecha y está prácticamente libre la zona donde normalmente está el yeyuno. Ustedes pueden ver aquí cómo en esta placa de 25 minutos ya está prácticamente todo el colon lleno de material de contraste, es decir, es un tránsito rápido con mal rotación del yeyuno. Esta paciente me trae a la segunda consulta y después de los resultados sus biopsias de colon que decían colitis microscópica linfocítica, por lo cual le empecé tratamiento con budesonide 6 miligramos al día por 6 meses. A los 4 meses llega a control sin diarrea, evacúa 1 vez al día, generalmente en la mañana, pero persiste la inflamación abdominal. Termina el tratamiento a los 6 meses y a pesar de esa persistencia de los 2 meses con distensión, la dejé en vigilancia y luego reaparece la diarrea hasta 6 veces al día, explosivas con inflamación abdominal. Ante la duda que la paciente haya podido desarrollar un síndrome de intestino irritable con diarrea, le pido un IBS check y otra vez tengo un IBS check positivo. En este caso, la paciente salía de viaje a Europa, esto fue la semana pasada, inicié rifaximina 600 miligramos 2 veces al día, por 14 días y me habló a la semana, un día antes de salir de viaje, que estaba ya sin diarrea, evacuando 1 a 2 veces por día antes de irse de viaje. El último caso es un hombre de 26 años, natural y procedente del Distrito Federal, un brillante matemático y hermano de médico. A pesar de su joven edad, es un brillante profesional. Ha sido mi paciente desde los 16 años, cuando lo estudié, con serología para enfermedad celíaca, que fue negativa en ese momento, y le diagnostiqué síndrome de intestino irritable con diarrea. Recibió tratamiento con amitriptilina, con lo cual mejoraba, sin embargo, nunca al 100%. En junio del 2014 consultó por exacerbación de los síntomas con gases, sensación de distensión abdominal y disminución de la consistencia de las evacuaciones, las cuales eran tipo 4 de Bristol y explosivas, con frecuencia 3 a 4 por día. Le recomendé entonces un tratamiento con rifaximina 14 días que le mejoró los gases y la consistencia de las evacuaciones, sin embargo solo lo tomó por 7 días. Reinterrogándolo, en una consulta me refirió que una prima de su mamá tenía enfermedad celíaca.
Además, él refería que algunos alimentos le causaban síntomas, pero no podía determinar que eran alimentos ricos en trigo o harinas. Pero por la presencia de gases y diarrea explosiva y la falta de mejoría con rifaximina y en el pasado la falta de mejoría con la amitriptilina, le repetieron la serología para enfermedad celíaca y en este momento tenía antiendomiciales IgA e IgG positivos, antitransglutaminasas positivas y antigliadinas IgA e IgG positivas, lo cual prácticamente no quedaba la duda que ahora sí podíamos confirmar una enfermedad celíaca. Sin embargo, quise llevarlo a endoscopía y tomarle biopsias del duodeno. Encontré una hernia yatal, esofagitis erosiva grado A de Los Ángeles y una gastropatía hemorrágica fúndica y eritematosa radiada antral. Y había tomado antiinflamatorios no esteroideos recientemente por un accidente que explicaba ese hallazgo. Le tomé biopsias duodenales que reportaron inflamación crónica y focal con aumento de linfocitos CD8 intraepiteliales compatibles con una enfermedad celíaca. Inicié dieta libre de gluten, con lo cual mejoró, pero persistía con evacuaciones explosivas en la mañana y gases, lo cual era muy llamativo a pesar de lo estricto con la dieta libre de gluten. Es un caso muy interesante de alguien que originalmente parecía un síndrome de intestino irritable, no pude confirmar enfermedad celíaca, pero tampoco mejoraba completamente con un tratamiento como la amitriptilina, y luego logro confirmar que sí ha evolucionado por lo menos a lo que ahora puedo llamar una enfermedad celíaca, pero tampoco mejoraba completamente a pesar de un tratamiento estricto en cuanto a dieta libre de gluten. Le recomendé un retratamiento con rifaximina 400 miligramos cada 8 horas por 14 días en noviembre del 2014, es decir, hace un año. Sin embargo, como él solo me consulta cuando siente que tiene una exacerbación de los síntomas, no volvió a verme hasta noviembre del 2015 y me consulta nuevamente por otra exacerbación y me pregunta la razón por la cual no conseguía un control adecuado de sus síntomas a pesar de lo estricto de la dieta libre de gluten. Por lo anterior, solicité un IBS check. Debo decir que no supe qué pasó en este periodo de tiempo. El IBS check nuevamente es positivo, con lo cual le confirmo el diagnóstico al paciente de un síndrome de intestino irritable con diarrea. De modificadores clínicos, tiene diarrea con enfermedad celíaca. Es una enfermedad leve, según su percepción, no le afecta su vida, ha aprendido a vivir con sus diarreas, trabaja sin ninguna limitación y sin compromiso psicosocial, y en este caso tiene positivo el anticuerpo anti-CDTB, como ustedes pueden ver aquí en el reporte. Considero que se trata, como les decía, de una asociación de estos dos trastornos, lo cual es mucho más común en Estados Unidos que lo que vemos nosotros. Le expliqué y por primera vez lo siento convencido, me dijo hace sentido, refiriéndose a la asociación que explica la razón por la cual no mejoraba completamente ni con la amitriptilina ni con la dieta libre de gluten, pero en esta ocasión le recomendé continuar su dieta libre de gluten y un nuevo ciclo de rifaximina por 14 días, 400 miligramos cada 8 horas. Y esta es la experiencia que llevo en los 2 meses desde que está disponible comercialmente la prueba en México. Llevo 18 pacientes. En total, si yo cuento a todos estos pacientes, tengo una positividad de la prueba del 38.9%. Si de estos incluyo solamente los 12 pacientes que cumplen criterios estrictos para síndrome de intestino irritable con diarrea según Roma 3, la positividad de la prueba es del 58.3%. Ninguno de mis pacientes mixtos la tiene positiva, pero es un número muy chiquito todavía, de 0, y ninguno de mis pacientes con diarrea crónica según criterios de Roma 3 para diarrea funcional lo tiene positivo. Es muy interesante la positividad de esta prueba. Por otra parte, cuando miramos los anticuerpos, cada uno por separado, es decir, la presencia de CDTB solamente estuvo positiva en 5, de solamente vinculina en un sujeto y ambos en otro sujeto. Y estos son nuestros puntos de corte en la densidad óptica para la CDTB en promedio de 3.023, una mediana de 3.023 y un rango de 2.8 a 3.46, y para la vinculina de 2.72 y un rango de 2.44 a 2.99. ¿Por qué es importante esto? Porque estos pacientes, como ustedes se dan cuenta, primero no tienen un dato objetivo que les dé la seguridad de su enfermedad, y tenemos por primera vez una prueba bien validada que nos permite darle seguridad al paciente por medio de una prueba objetiva de su diagnóstico. Y por otra parte, porque nos deben ahorrar en cuanto al gasto en estudios diagnósticos. Y para esto hemos modelado perdón la redundancia,
un modelo de minimización de costos en México en práctica privada, teniendo en cuenta que es donde nosotros trabajamos en la clínica, en un brazo solamente si se hace la prueba de los anticuerpos en un inicio y en el otro brazo si se hace todos los estudios diagnósticos de manera escalonada como lo vamos haciendo en la clínica, teniendo en cuenta que estos pacientes son síndrome de intestino irritable con diarrea según Roma 3 y excluimos signos de alarma. Y sin entrar en mucho detalle, algunos médicos en México han considerado que si uno tiene un paciente que tiene diarrea, distensión y dolor abdominal, tiene un 61.7% de probabilidad de tener síndrome de intestino irritable con diarrea. Tomando esto en consideración, nosotros podemos ver que la probabilidad post-test de que estos pacientes efectivamente tengan síndrome de intestino irritable con diarrea, si se utiliza la prueba de los anticuerpos, ya sea sola o por separado o ambas están positivas, nosotros podemos ver que si ambas están positivas, la probabilidad postprueba es del 94.4%. Y obviamente si la probabilidad de que estos síntomas hagan el diagnóstico incrementa, también incrementa la probabilidad postprueba de que estos pacientes tengan síndrome de intestino irritable y sean tratados. Por otra parte, si nosotros analizamos lo que ocurre en los costos directos y los costos indirectos, si ambos se incluyen, y en costos indirectos básicamente lo que estamos analizando es el ausentismo laboral, y en los costos directos estamos analizando el costo de la consulta, los exámenes diagnósticos, los tratamientos, etcétera. Ustedes pueden ver que el costo de un paciente que se hace el estudio y el tratamiento utilizando la prueba de los anticuerpos inicialmente es de 29,737 pesos en medicina privada en el Distrito Federal. En cambio, si no hacemos esta prueba inicialmente sería de 35,545, por lo cual obtendríamos un ahorro de 5,805 pesos, lo cual ya es significativo, si bien esto todavía sigue siendo alto. Es decir, obtendríamos un ahorro del 16.3%, por lo cual sí vale la pena. Con base en la experiencia clínica y en lo que sabemos, este es el algoritmo que yo propongo para manejar estos pacientes en la clínica. Si tenemos un paciente con síndrome de intestino irritable con diarrea, según criterios de Roma 3, o un paciente que tenga diarrea más dolor y o distensión abdominal, la primera prueba debe ser un IBS check, es decir, una anti-CDTB y una antivinculina. Si es positiva, ya tenemos el diagnóstico y esta es la mejor prueba confirmatoria para un paciente, que incluso le va a disminuir el estrés inmediato al paciente y nos va a ahorrar a nosotros de una serie de investigaciones que siempre queremos hacer para evitar que se nos vaya un diagnóstico. Es decir, en este caso ya no sería un diagnóstico de exclusión haciendo todas estas pruebas, sino un diagnóstico positivo confirmatorio con una prueba objetiva. Cuando confirmamos el diagnóstico de síndrome de intestino irritable con diarrea, el tratamiento sería rifaximina. Si el paciente no responde, podríamos intentar otros tratamientos o de pronto pensar en investigaciones adicionales. Pero si el paciente tiene una buena respuesta, como nos los han mostrado en el Target 3, y como es la experiencia para muchos de nosotros, el paciente lo ponemos en seguimiento y si recurre, le daríamos un retratamiento con rifaximina. Si la prueba es negativa, podemos intentar de entrada un tratamiento con rifaximina o debemos intentar un tratamiento con rifaximina. Si hay una buena respuesta, damos seguimiento y daremos vigilancia y retratamiento en caso de recurrencia. Si no hay respuesta, entonces vamos a los estudios diagnósticos adicionales como serología para enfermedad celíaca, endoscopía con biopsias, colonoscopía, calprotectina fecal, etcétera. Yo sé que muchos me van a preguntar ¿por qué no dar tratamiento inicial antes de una prueba? Por las razones que ustedes conocen. Lo más angustiante para un paciente con síndrome de intestino irritable es no tener un diagnóstico objetivo de su enfermedad. Y aquí les estamos ofreciendo de entrada un diagnóstico objetivo, con lo cual de por sí le va a ayudar muchísimo al paciente a mejorar el saber por primera vez que con una prueba tiene confirmación de un diagnóstico. Muchas gracias.